mi nombre es Margarita Gómez, soy flautista regiomontana, tengo 31 años, toco la flauta desde que tengo 12 años, estudié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y me gradué en el 2013. Hice un año de posgrado en la escuela de Glenville School en Canadá con la flautista Susan Hofner. He ganado 3 concursos de flauta del concurso Gildardo Mojica aquí en México en la edición 2009, 2011 y 2014. He dado clases de flauta en diferentes partes de México, asimismo también los recitales. He dado recitales en Canadá, en México, he tocado en Bellas Artes y en diversas partes de otros estados de la República. Y ahora vamos a hablar sobre la flauta transversa. La flauta. ¿Qué es la flauta? Es un instrumento de viento y es uno de los instrumentos más antiguos que existen en el mundo. Se cree que la flauta llegó a Europa desde Asia, pero la realidad es que en casi todas las culturas que podemos ver hay diferentes tipos de flauta. Al ser uno de los instrumentos más antiguos, empezó siendo un tubito de madera con unos pequeños orificios. Eso hacía que en un principio fuera muy difícil tocar y muy difícil tener una gran variedad de notas por lo mismo. Pero como quiera la música se siguió desenvolviendo con este instrumento. Casi en todas las culturas podemos encontrar diferentes tipos de flauta. Esto hace que haya flautas de diferentes tamaños, colores, de diferentes formas y asimismo con un sonido un poco diferente. Pero la flauta sigue siendo la misma. Fue hasta el siglo XIX donde Theobald Bohm se dedicó a fabricar la flauta que tenemos hoy en día. Theobald Bohm fue un compositor, fue un flautista, fue músico y fue inventor que al ver las necesidades de la flauta para poder expandirse en el mundo de la música, hizo este instrumento que tenemos hoy en día. Ahora podemos tener flautas de metal, de níquel, de titanio, de oro y de plata. Y la flauta ha cambiado desde el siglo XIX muy poquito. Prácticamente esta flauta que podemos ver aquí es la misma que hizo Theobald Bohm. Vamos a hablar un poquito del instrumento en sí, cómo se compone, cómo funciona y de qué está hecho. Tenemos la cabeza de la flauta, que yo diría que es la parte más importante. ¿Sí? La cabeza de la flauta está compuesta por la embocadura, la boquilla, que es donde por aquí soplamos, y la corona. Esta se levanta y adentro tiene un mecanismo que es un poco complejo, entonces por ahorita lo importante es en la cabeza de la flauta tenemos su embocadura y su corona. Pasamos al cuerpo de la flauta, que es la parte más grande del instrumento. Esto fue lo que Theobald Bohm se dedicó más a hacer, que es este sistema de llaves, que la realidad es que no es nada sencillo de armar. Es como un pequeño rompecabezas en el cual si no sabemos cómo funciona y dónde va cada pequeña pieza, nunca vamos a poder hacer que suene la flauta otra vez como antes. El cuerpo de la flauta tiene llaves. Estas llaves que están abiertas quiere decir que esta flauta tiene un sistema abierto, hace que suene mejor. Estas de aquí atrás se llaman zapatillas. Más adentro tiene un sistema de puentes, de agujas, que como dijimos, cada uno tiene su lugar específico, tornillos, y tiene demasiados orificios que fueron los que agregó Theobald Bohm. Y la última parte es la pata o pie de la flauta. Esta parte tiene menos orificios, menos llaves. Esta flauta tiene 3 orificios de este lado, que hace que mi flauta tenga hasta la nota si grave. Hay algunas flautas que tienen hasta aquí y llegan hasta el do. La flauta dentro de la orquesta es parte de la familia de los instrumentos de aliento madera, como el clarinete, como el fagot, entre otros. ¿Por qué vas a decir tú? ¿Por qué es de madera si en verdad esto es de metal? Acuérdense que dijimos que la flauta es un instrumento de los más antiguos y en ese entonces no existían flautas de metal, eran todas de madera. Todavía hoy en día podemos encontrar flautas antiguas de madera que sí suenan o instrumentos ya modernizados que como quiera están hechos de este material, tales como el pícolo, que es una mezcla de cierto tipo de madera y metal. El pícolo es el instrumento más pequeño de la familia de la flauta. Ahora sí, vamos a la familia de la flauta. Existen diferentes tipos de flauta. Ahorita tengo los 2 más comunes, aunque hay flautas alto, flauta bajo, flauta contrabajo. Que estas flautas no son tan comunes de ver, incluso de escucharse dentro de la orquesta. Por lo mismo que es más complejo tocarlos, más complejo conseguirlos. Ahorita tengo estos 2. Otra cosa importante es que mientras más pequeño es el instrumento, es más agudo.
La flauta tiene un registro de 3 octavas, incluso un poco más. Eso nos da una gran variedad de notas, de colores, de melodías que podemos hacer con este instrumento. Y el pícolo no se diga, solamente que muchas octavas más arriba. Voy a tocar 2 pequeños fragmentos para que podamos ver cómo suena el pícolo de agudo a diferencia de la flauta. Voy a tocar exactamente lo mismo, solamente vamos a concentrarnos en escuchar el timbre y la altura en cuanto si es más agudo o más grave dependiendo del instrumento. Ahora, lo mismo lo voy a tocar con el pícolo. Vamos a notar la diferencia en cuanto a si es más agudo o más grave. Si ustedes estuvieran aquí conmigo, incluso pueden llegar a sentir un poco de molestia por lo agudo del instrumento y lo brillante que es. ¿Pudieron notar la diferencia? Ahora, ¿cómo le sacamos sonido a la flauta? La flauta funciona a través de la manipulación del aire, del paso del viento en el instrumento al aplastar o liberar ciertas llaves. Eso es lo que hace la combinación de las notas dentro del instrumento. El aire pasa vibrando a través de todo el instrumento y es la manera en que nosotros podemos producir el sonido. Ahora, quito mi boquilla de mi flauta. ¿Sí? El aire tiene que entrar aquí, una parte entra y la otra sale un poco. ¿Cómo vamos a producir el sonido? Primero que nada, nuestros labios. Nuestros labios tienen que estar juntos y solo tiene que haber un pequeño orificio aquí en el centro de los labios, sin que se filtre nada de aire por aquí. ¿Cómo lo hago? Simplemente soplo. Y la manera de yo darme cuenta si mi aire está saliendo bien por el centro sin que se me filtre es con un dedo. Si yo logro tapar mi paso del aire con un dedo, lo estamos haciendo bien. Ahora, ¿cómo hacerle para atinarle a que el aire caiga dentro de la boquilla? Yo me coloco el orificio en el centro de mis labios y lo voy a rodar hasta que solamente un pequeño pedazo de mi labio esté sobre la boquilla y sobre el orificio. Y aquí mismo empiezo a soplar. Quiero sacar aire un poco más agudo, mi columna del aire va un poco hacia el frente y a la vez tenso un poco mis labios. ¿Podemos ver el movimiento? Yo creo que sí, es muy obvio. Ahora, vamos a hablar de otra cosa importante. Nosotros los flautistas articulamos el sonido, articulamos las notas con nuestra lengua, decimos du o tu. Hacemos lo mismo al hablar, nosotros articulamos utilizando los músculos de nuestra boca, moviendo y abriendo un poco más nuestros labios. Eso hace que podamos ser entendibles a la hora de expresarnos. Es lo mismo con la flauta, si nosotros no articuláramos nuestro sonido no sería claro, no sería tan puro. Es por eso que cada nota que nosotros demos tiene que ir articulada con la sílaba tu o du. Y eso también nos ayuda a tocar las notas más rápido. Voy a poner un ejemplo. Si yo no articulo, sonaría así. La primera suena mejor. Ahora, para la velocidad. Y si yo articulo, todo el trabajo lo está haciendo la lengua. Esto es muy importante. Voy a tocar ahora una pequeña pieza que se llama Badinerie, que es del compositor Johann Sebastian Bach. Badinerie significa que es una pieza corta, rápida y ligera. ¿Okay? Ustedes deciden si es cierto el título que le dio Bach. Ya les había comentado que la flauta es un instrumento que tiene más de 3 octavas
en su rango desde notas muy graves hasta notas muy agudas. Y esto mismo hace que sea un instrumento tan versátil para poder tocar desde cosas muy graves y rápidas o muy melancólicas, románticas, que nos quieren hacer llorar, hasta cosas muy divertidas, muy rápidas, muy entretenidas. ¿Sí? Ahorita voy a tocar dos ejemplos para que puedan darse cuenta de cómo la flauta es un instrumento único en la manera de que podemos interpretar la música. Ahora, vámonos a algo un poco diferente y en otro rango de sonido. ¿Okay? Pudimos ver que empecé con notas muy agudas, muy rápidas y terminé con algo muy grave, pero igualmente de rápido. Aquí nos podemos dar cuenta cómo la flauta puede tocar desde cosas muy interesantes, muy agudas, muy rápidas, muy virtuosas, hasta cosas que parece que nos quieren quitar el aliento. Vamos a hablar ahora de las obras características de la flauta. Yo aquí me voy a dividir en dos partes. Como dijimos, la flauta es un instrumento muy versátil. Es un instrumento que a los compositores les gustaba y les gusta ponerle cosas diferentes o más entretenidas o muy difíciles al instrumento. Entonces lo voy a dividir en las obras como flauta solista, donde puede ser a lo mejor la flauta del protagonista y atrás está la orquesta tocando para ella, o ensambles tipo flauta y piano o un cuarteto donde la flauta es la protagonista, y la siguiente parte es los solos dentro de la orquesta, pero ahorita voy a abundar en eso para saber qué significa un solo en orquesta. La flauta fue muy requerida por compositores para crear obras que no podían tocarse en otros instrumentos, ¿sí? Voy a hablar ahorita de Mozart. Mozart no tiene mucho material para la flauta, pero el que tiene es material muy importante, tan importante que se toca desde que estamos como estudiantes en la escuela. El concierto que yo ahorita voy a tocar es el concierto en sol mayor de Mozart. Este concierto es muy importante, desde que estamos en la escuela lo escuchamos, nuestros maestros nos ponen a tocar, a veces cuando hay un concierto y nos invitan a tocar como solistas, donde la flauta va a ser la protagonista, este es el concierto ideal para tocar. E incluso si nosotros queremos aspirar a trabajar en una orquesta, es requisito en cada audición tocar al menos el primer movimiento del concierto en sol de Mozart. Por lo mismo, se pudiera decir que los flautistas no sabemos el concierto en sol de memoria. Voy a tocarlo ahorita para que podamos contrastar con la siguiente obra que tocaré. A este concierto, y como podemos ver, hay desde pasajitos muy rápidos, agudos, hay graves, y como podemos ver a Mozart. Mozart era un compositor que le gustaba jugar, era como que sus piezas eran muy juguetonas, y esto lo podemos ver en este concierto. Entonces, un flautista para tocar en esta pieza, meterse en la obra y en el compositor, tenemos que estar pensando en esto. Mozart era un compositor que le gustaba jugar con las notas, jugar con las melodías, jugar con la interacción con los otros instrumentos. Ahora, la siguiente pieza que voy a tocar es del compositor ruso Prokofiev. Prokofiev fue un compositor que su música era muy diferente en contraste con Mozart. Al ser ruso era más frío, las melodías no eran tan juguetonas, y eso lo vamos a poder escuchar ahorita para poder contrastar.
igual fue una pequeña introducción al primer movimiento de la sonata en re mayor de Prokofiev, pero pudimos observar y yo creo que también escuchar que la melodía es completamente diferente a Mozart. Es un estilo diferente, es un periodo diferente y, como dije al principio, al ser ruso, los rusos tienden a ser fríos. La música en esta sonata, así es el comienzo. Poco a poco se va desarrollando y se vuelve una sonata muy hermosa, pero el inicio creo que Prokofiev quiso dejar muy en claro que es música rusa, más seria, no tan divertida, sí tiene cambios, pero no tantos como los tiene Mozart. Estos son dos contrastes de las cosas que la flauta puede hacer al momento de tocar como solista o parte de un ensamble. Ahora, vamos a la parte de la orquesta. ¿Qué es un solo de orquesta? Las piezas para orquesta, pues como su nombre lo dice, son hechas para toda la orquesta. Por lo mismo, cada instrumento tiene un papel que desempeñar, pero cuando tenemos un solo de orquesta, ¿qué quiere decir? Que en ese momento el instrumento que tiene el solo es el protagonista de todos los instrumentos que tiene alrededor. Los solos de flauta en la orquesta es cuando la flauta sobresale dentro de todos los demás instrumentos, el violín, el clarinete, la trompeta, las percusiones, para tener su momento protagonista. Igual, vamos a ver ahora dos piezas un poco diferentes donde podemos notar que la flauta tiene una melodía singular, una melodía diferente a todos los demás instrumentos y por lo mismo destaca sobre todos los demás. Volvemos con Prokofiev. Prokofiev creó una pieza que es un cuento para niños que se llama Pedro y el Lobo. Yo creo que todos hemos escuchado la historia. Pedro y el Lobo, acordémonos que habla del niño que va y dice que ya viene el lobo y no es cierto. Entonces lo que hizo Prokofiev fue narrar este cuento a través de la música. Hay un narrador, pero los protagonistas son los instrumentos y Prokofiev decidió darle un personaje a ciertos instrumentos en específico y que cada vez que se hable de este personaje va a sonar ese instrumento. El animal o personaje designado para esta obra en la flauta fue el pájaro. ¿Qué quería decir? Que cada vez que el pájaro saliera a escena, que se hablara de este animal, la flauta iba a sonar. ¿Por qué escogió la flauta? Por lo mismo que hemos estado hablando todo este tiempo. La flauta tiene una versatilidad y puede asemejar muy bien a los pájaros. Lo que ahorita vamos a escuchar es el principio cuando el pájaro se presenta. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a imaginarnos a ese animalito que lo que está tocando la flauta. ¿Qué te imaginas que está haciendo el pájaro? ¿Está saltando, está cantando, está volando? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginarnos a este animalito. ¿Se pudieron imaginar al animalito? ¿Se pudieron imaginar al pájaro saltando, tocando, todos estos brincos, estas como escaleritas que estaban haciendo? Prokofiev se imaginó al pájaro de cierta manera y creyó que el instrumento que mejor lo podía hacer era la flauta. Ahora me voy con Rossini, la obertura de William Tell. Vas a decir tú, yo no la conozco, no sé de qué me hablas, podrás decir que es famosa, pero yo no la he escuchado. Te voy a asegurar que sí la has escuchado. Este fragmento que yo te voy a tocar, te aseguro que lo has escuchado en una película o en una caricatura. ¿Ya te acordaste? Yo sé que sí lo has escuchado. Hablando de la familia de los instrumentos, cada instrumento en la familia tiene un papel. El fagot es un instrumento muy grave, de hecho lee en clave de fa por sus notas graves. Luego podemos seguir con el clarinete, que tiene un registro medio, y llegamos a la flauta. Aunque ya dijimos que tiene 3 octavas y podemos empezar con notas muy graves, la flauta es un instrumento por naturaleza agudo, sin importar que su nota do y si que toqué hace ratito es grave.
podemos irnos hacia arriba de notas muy agudas. Voy a tocar una escala, voy a empezar con notas graves, voy a intentar llegar hasta mi tercera octava. No estoy tocando todas las notas, pero estoy abarcando la mayoría. Aquí pude tocar las 3 octavas que tiene la flauta. Me faltaron notas más agudas y me faltó una nota más grave. Pero volvemos a lo mismo, la flauta es un instrumento increíble, que eso hace que tengamos una diversidad de melodías, que si yo me pusiera aquí a querer hablar de todas las piezas que existen para flauta, no acabaría. La realidad es esa. Yo escogí 2 piezas importantes para flauta como solista y 2 piezas para orquesta, pero la realidad es que son libros y libros y libros que podemos encontrar sobre este instrumento. Otra cosa importante de la flauta es que es un instrumento que no puede tocar 2 melodías al mismo tiempo. El violín puede hacerlo, el cello puede hacerlo, el piano no se diga, puede estar tocando con una mano una cosa y con la otra mano algo completamente diferente. La flauta no. Por su naturaleza, solamente podemos tocar una melodía a la vez. Eso también lo hace pues un instrumento único. Volvemos a lo mismo. Mozart, en el tiempo de Mozart, tampoco tenía tanta diversidad de música, por lo mismo que era un instrumento muy antiguo, era un instrumento que no se había modificado ni nadie había sabido cómo hacerlo. Es por eso que Mozart, aunque sí tiene saltos y todo, no tiene para explorar todas las capacidades hasta después del siglo XIX, que Theobald Bohm fue el que fabricó la flauta que tenemos hasta estos días. ¿Cómo agarrar la flauta? Yo sé que algunos de nosotros tuvimos o tenemos clases de flauta dulce. Si nosotros nos acordamos, la flauta dulce se agarra así de frente. Obviamente es una fracción del tamaño de la flauta, pero en ese aspecto podemos decir que tiene un poco de familiaridad. ¿Cómo agarramos la flauta dulce? Con la mano izquierda tocamos en la parte de arriba los orificios. Y si nos recordamos bien, la flauta dulce es si, luego la, luego sol. En ese aspecto podemos decir que en la flauta transversa es lo mismo, si, la, sol. Nuestra mano derecha va abajo y también podemos decir que se asemeja un poco a las notas en esta parte, fa, mi y re. El dedo meñique lo vamos a dejar por mientras flotando. Y ahora sí, la flauta transversa, como su nombre lo dice, por eso va en esta posición. ¿Sí? Podemos recargar mientras nuestra flauta en el hombro para poder colocar bien los dedos. Como mi flauta dije que era con un sistema abierto, hay que tener mucho cuidado en cómo aplastamos nuestras llaves y hay que tapar por completo los orificios. Igualmente de este lado tenemos que cuidarnos muy bien de cómo aplastamos las llaves. El sistema que creó Bohm también nos ayudó a que no tengamos que aplastar súper fuerte las llaves ni hacer mucha fuerza, como lo hace a veces un violín o un cello, que les quedan marcadas las cuerdas y se les hacen callos. Aquí no, el sistema que creó Bohm nos ayuda a simplemente, sin nada de fuerza ni esfuerzo, poder aplastar las llaves y que el sonido salga sin que se nos filtre por ningún lado el aire. Ahora vamos a hablar de el sonido y el vibrato. ¿Qué es el vibrato? El vibrato son ondas que hacemos en nuestro aire con nuestro diafragma al pasar el aire por los pulmones y que nos ayuda a que el sonido sea más bello. Dijimos que la flauta utiliza el aire a través de la boquilla y tiene que pasar por todo el instrumento. ¿Cómo lo manipulamos? A través de las llaves, aplastando, subiendo dedos, bajando dedos, es como creamos las diferentes notas. El aire de por sí, al momento de pasar, vibra el instrumento y eso hace que resuene mucho, que resuene poco. Ahora, el vibrato que nosotros creamos lo hacemos igualmente con nuestro cuerpo también resuena, eso ayuda y eso también hace que cada persona que toque el instrumento suene diferente. Si yo tengo otro flautista que viene a tocar mi flauta, él va a sonar diferente a como yo sueno en este mismo instrumento, porque nuestro cuerpo también ayuda a la resonancia del mismo. Voy a tocar una nota grave, lisa. Si yo le meto vibrato, podemos escuchar
la diferencia, yo hago un apoyo aquí con mi diafragma y sigo sacando el aire, y eso hace que el aire parezca que está haciendo estos sonidos. Lo mismo pasa con las notas agudas, solo que las notas agudas tengo que vibrar con más fuerza y con más rapidez, porque si no, simplemente va a parecer una nota lisa. El vibrato hace que podamos embellecer nuestras melodías de una manera en que nos ayude a expresarnos mejor. Voy a tocar un pequeño fragmento donde podemos apreciar dónde voy a tocar con vibrato y dónde va a ser sin el vibrato. Ahora con vibrato, vamos a ver cuál suena mejor. ¿Cuál les gustó más? Yo diría que la segunda. Con el vibrato podemos ser más expresivos a la hora de tocar y expresar lo que queremos hacia nuestro público. ¿Qué aprendimos en esta clase? Yo diría que muchas cosas. Primero que nada, que la flauta es un instrumento de aliento madera, que aunque ahorita la veamos de metal, en sus inicios, en la antigüedad, era de madera, que casi en cualquier parte del mundo podemos encontrar flautas de diferentes tamaños, colores, formas y sobre todo de sonidos diferentes. Que ahora la flauta como la tenemos en nuestras manos, en nuestros días, fue desde el siglo XIX que Theobald Von fue el que se dedicó a la fabricación y en crear un sistema de llaves para facilitarnos el tocar, para ampliar el rango de sonido y de las notas y permitirnos también afinar mejor. ¿Qué más? Que la flauta la podemos dividir en obras donde es solista, donde toca y la melodía principal es de ella, y las flautas que tocan en la orquesta, y esas piezas se les llaman solos de orquesta, que también son importantes, pero quiere decir que en ese momento donde tiene su solo, la flauta es el protagonista sobre cualquier otro instrumento de la orquesta. La flauta tiene más de 3 octavas, es un instrumento versátil que nos permite tocar piezas melancólicas, románticas, muy lentas, muy graves, muy expresivas, hasta obras muy virtuosas, muy rápidas, muy difíciles y muy agudas, ¿sí? Que la flauta también es un instrumento que solo puede tocar una melodía a la vez, a diferencia del cello, del piano y de otros instrumentos más. Que la flauta consta de 3 partes en su cuerpo, que tiene un sistema de llaves complejo, que es como un rompecabezas que si desarmamos difícilmente vamos a poder armar, y también que la podemos encontrar en diferentes materiales como oro, plata, titanio, níquel, madera, entre otros. Voy a concluir tocando otro concierto de Mozart, que la verdad es de mis favoritos, el concierto en re mayor de Mozart. Fue el segundo concierto que él compuso para el instrumento, y un pequeño secreto, a Mozart no le gustaba la flauta, pero la verdad es que se esmeró mucho en hacer estos conciertos porque son hermosos. Voy a tocar igual un pequeño fragmento del primer movimiento del concierto en re mayor de Mozart. Les haya gustado la clase. Para concluir, les quiero decir varios nombres de diferentes intérpretes de flauta que tienen un repertorio muy amplio y que podemos hallar muchas piezas interesantes tocadas por diferentes personas, y que cada una le da su toque personal a la hora de interpretar cada obra. Entre ellos tengo a Emmanuel Paul, a Sharon Vesali, James Galway, y yo diría un compositor y también intérprete que ya falleció, Rampal,
lo pueden buscar así. Era un flautista francés con una impresionante trayectoria que a la vez nos hizo darnos cuenta de muchas cosas que antes no teníamos en consideración a la hora de la técnica de la flauta. Soy Margareta Gómez, tengo más de 12 años dando clases de flauta, desde niveles muy básicos como niños chiquititos hasta personas ya más avanzadas que lo que buscan es perfeccionar su técnica. Si te gusta saber más sobre la flauta o si quisieras tomar clases porque te llamó mucho la atención todos los datos que yo te di, puedes contactarme a través de Facebook. Con gusto podré ayudarte.